La mejor amiga de mi esposa tenía una relación secreta con ella mientras me trataban como el tonto que no sospechaba nada. Guardé cada mensaje y esperé el día del aniversario de sus padres, los mismos que predicaban orgullo y moralidad. Envié todo a cada invitado. Hoy a mi exesposa, a sus padres y a su novia, el mundo entero los ve con asco. Si alguien me hubiera dicho hace 6 meses que mi vida, esa vida perfecta y aburrida que había construido durante 10 años, se iba a convertir en el guión de una película de venganza, me habría reído en su cara. 10 años con Chloe. Compramos una casa en un buen barrio, teníamos un perro Golden Retriever que salía en todas nuestras fotos de Instagram. Y organizábamos parrilladas en el patio trasero donde todos nuestros amigos decían lo perfectos que éramos el uno para el otro. Pero debajo de toda esa fachada de felicidad suburbana, siempre hubo una corriente subterránea de algo que no estaba bien, una sensación de ser un extra en mi propia película. Y esa sensación tenía un nombre, Maya. La mejor amiga de mi esposa. Su alma gemela platónica. Su puta cómplice. Maya no era solo una amiga, era una especie de extensión de Chloe, una presencia constante en nuestro matrimonio. Al principio, intenté ser comprensivo. Entendía que tenían una historia que se remontaba a la infancia y no quería ser el típico marido celoso que prohíbe las amistades. Pero su relación era de otro nivel, una simbiosis extraña y excluyente. Se comunicaban con miradas que yo nunca podía descifrar, terminaban las frases de la otra y tenían un universo de chistes internos del que yo, por supuesto, no formaba parte. Más de una vez, entraba en una habitación y las encontraba susurrando, solo para que se callaran de golpe y me sonrieran con una dulzura que se sentía completamente falsa. Cuando preguntaba de qué hablaban, Chloe me acariciaba la mejilla y decía con condescendencia, «Ay, Leo, cosas de chicas, no te aburrirías con esto». Me hacían sentir como un niño pequeño al que hay que mantener al margen de las conversaciones de adultos, un idiota bonachón cuya única función era pagar las facturas y mantener el césped cortado. El trato que me daban era una forma sutil de tortura psicológica. Me apodaron el osito, lo que al principio me pareció tierno, pero con el tiempo entendí la connotación. No era un oso fuerte y protector, era un osito de peluche, algo suave, tierno y sin cerebro al que podían manejar a su antojo. Si en una cena con amigos yo intentaba dar mi opinión sobre política o cine, Chloe me interrumpía con una risita y le decía al resto, no le hagan caso a mi Leo, él es más de cosas simples, ¿verdad, amor? Y yo, como un pendejo, sonreía y asentía, porque crear un conflicto me parecía peor que tragarme la humillación. Me convencí a mí mismo de que era su forma de ser, que yo estaba exagerando. Pero la verdad es que me estaban castrando lentamente, despojándome de mi voz y de mi confianza, todo mientras sonreían y me decían que me querían. La verdad explotó en una tarde de martes completamente normal. Chloe estaba tomando una ducha larga y yo necesitaba encontrar un documento de nuestra póliza de seguros para actualizar unas cosas. Recordé que teníamos todo escaneado en el iPad familiar. Mientras buscaba en los archivos, no encontraba el documento, así que usé la barra de búsqueda general. Al teclear póliza, el sistema me mostró resultados de archivos, correos y también de e-mensaje. Y ahí estaba. Una vista previa de un mensaje de Maya para Chloe que decía, asegúrate de que el osito firme la renovación. Cuando todo esto sea nuestro, te compraré una casa en la playa donde ningún idiota nos moleste. Sentí como si me hubieran echado un balde de agua helada encima. El corazón me empezó a martillar en los oídos y se me secó la boca. Con el dedo temblando, abrí la conversación. No era solo una infidelidad. Era una conspiración. Me pasé la siguiente hora, que pareció una eternidad, leyendo hacia atrás. Años. Años de mensajes. Vi fotos de ellas en hoteles de lujo durante sus viajes de chicas, viajes que yo había pagado. Leí cómo se burlaban de mí, de cómo roncaba, de mi forma de vestir, de mis intentos de ser romántico, calificándolos de patéticos. Detallaban sus encuentros sexuales con una crudeza que me revolvió el estómago. Pero lo peor, lo que me rompió por dentro, fue leer sus planes.
Hablaban de mi herencia, de la casa de mis padres, de cómo estaban esperando pacientemente a que yo recibiera ese dinero para desplumarme y empezar su vida de verdad. No solo me estaban engañando, me estaban usando como un puto plan de jubilación. Eran dos parásitos que se habían adherido a mi vida con la intención de chuparme hasta la última gota. Cuando Chloe salió del baño envuelta en una toalla, sonriendo y preguntándome qué quería para cenar, sentí una rabia tan pura y tan blanca que por un segundo quise estamparle el iPad en la cara. Pero entonces, vi su sonrisa falsa, su mirada calculadora, y entendí que una explosión de ira era exactamente lo que ella esperaría. Me daría la oportunidad de victimizarse, de llamarme loco, de manipular la situación. Y en ese instante, el hombre que era, el osito ingenuo y complaciente, murió. En su lugar nació algo frío, paciente y metódico. Le devolví la sonrisa y le dije que pidiera pizza, que yo tenía un poco de trabajo que terminar. Esa noche no dormí. Esa noche empecé a planear. El escenario perfecto para mi venganza me lo sirvieron en bandeja de plata. Los padres de Chloe, Richard y Eleanor, son la definición de la hipocresía. Richard es un empresario local que se sienta en la junta de la ciudad y siempre da discursos sobre la importancia de la familia tradicional y los valores cristianos. Eleanor dirige la fundación benéfica más grande de la región, siempre fotografiada abrazando niños pobres y hablando de la integridad y la decencia. Son una pareja poderosa cuya reputación lo es todo. Viven en una mansión impecable y juzgan a todo el mundo desde su trono de superioridad moral. Recuerdo una vez que casi crucifican públicamente a un vecino porque se divorció de su esposa enferma. Richard dijo en una cena, y cito, la lealtad es el pilar sobre el que se construye una sociedad decente. Sin ella, no somos más que animales. Pura mierda. Y resulta que estas dos columnas de la moralidad celebran su 45º aniversario de bodas en un par de meses. No será una fiestecita en el jardín. Han alquilado el salón principal del club de campo más exclusivo de la ciudad. La lista de invitados es un quién es quién de nuestra sociedad local, socios de negocios, políticos, las familias más ricas, el líder de su congregación religiosa. Toda la gente cuya opinión Richard y Eleanor valoran más que el aire que respiran. Es el evento perfecto, un teatro lleno de gente que ha pasado décadas admirando su fachada de perfección. He pasado las últimas semanas convirtiéndome en un puto detective digital. Hice una copia de seguridad de cada mensaje, cada foto, cada video. He creado un sitio web privado, elegantemente diseñado, casi como una presentación de negocios. Lo he titulado, El legado de Richard y Eleanor, 45 años de apariencias y la verdad que esconden. He escrito una introducción tranquila y objetiva, y luego he organizado la evidencia en galerías con nombres como la inversión a largo plazo, vacaciones secretas y planes futuros. Cada imagen y cada captura de pantalla está ahí, irrefutable. Tengo la lista completa de correos de los invitados, cortesía de la propia Eleanor, que me la envió para que ayudara a Chloe con los detalles técnicos de la invitación digital. El plan es sencillo. Asistiré a la fiesta, sonreiré, aplaudiré y brindaré. Y cuando Richard y Eleanor estén en el escenario, recibiendo los elogios de su público devoto, enviaré un único correo electrónico a todos los asistentes. Un correo con un enlace y una contraseña. Un correo que hará que su mundo de cristal blindado se haga añicos de forma espectacular y pública. No quiero un divorcio silencioso. Quiero una demolición. Quiero que cada persona que alguna vez los admiró vea la podredumbre que se esconde debajo. Así que díganme, Reddit, ¿me estoy pasando de la raya? Porque desde mi punto de vista, solo les estoy dando exactamente lo que se merecen. Actualización 1. Ha pasado casi un mes desde que mi mundo se vino abajo y publiqué esa historia aquí. He leído cada comentario, cada mensaje privado de apoyo y de advertencia. Y quiero dejar algo claro, no estoy buscando permiso. Escribir todo aquello fue una forma de sacarlo de mi sistema, de confirmar que la locura que sentía no era una sobrereacción, sino la única respuesta lógica a un nivel de traición tan profundo. Saber que cientos de extraños veían la misma malicia que yo en sus acciones solidificó mi resolución. Se acabaron las dudas. Se acabó la pena por el hombre que fui.
Ahora solo existe el plan, y cada día que pasa es un día menos en la cuenta atrás para la detonación. Vivir esta doble vida es la cosa más jodida y agotadora que he hecho. Por fuera, soy el mismo Leo de siempre. Me levanto, le doy un beso de buenos días a la mujer que me apuñala por la espalda, le pregunto cómo durmió y escucho sus mentiras sobre sus sueños mientras me preparo un café que me sabe a ceniza. La casa se siente como un escenario de teatro. Cada conversación es un guión, cada sonrisa un disfraz. Hace unos días, estábamos cenando y Choe, con la mirada perdida y una sonrisita soñadora, empezó a hablar del futuro. Mencionó un viaje a la Toscana que siempre quisimos hacer, diciendo quizá el próximo verano, cuando las cosas estén más estables económicamente, podríamos ir. Imagínate, Leo, tú y yo solos. Tuve que meterme un trozo de pan en la boca para no vomitar, porque yo sabía perfectamente a qué estabilidad se refería. Era la herencia de mis padres. Estaba fantaseando con gastar el dinero de mi familia en un viaje romántico conmigo, el tonto útil, antes de darme la patada. Y yo solo asentí y le dije que sonaba maravilloso, mientras por dentro, sentía como una pieza más de mi corazón se convertía en hielo. La semana pasada, la situación me dio una nueva dosis de combustible para el fuego que me consume. Llegué a casa antes de lo previsto porque una reunión se canceló. Al entrar, oí la voz de Choe en el salón, estaba en una videollamada. Me detuve en el pasillo, fuera de su vista. Estaba hablando con Maya, por supuesto. Pero no era una de sus charlas susurradas y secretas, era una burla abierta. Chloe sostenía una de mis camisas favoritas, una que le había dicho que tenía valor sentimental porque fue un regalo de mi padre. Se estaba riendo a carcajadas. Le dijo a Maya, mira esta cosa horrible. Te juro que a veces me pregunto cómo puedo acostarme con alguien que tiene un gusto tan patético. Es como si se esforzara por ser mediocre. Maya, desde la pantalla, se partía de risa y le respondió con una voz que era puro veneno, aguanta un poco más, mi amor. Pronto podrás quemar toda su ropa de pringado y vestirlo como el payaso que es, o mejor, simplemente echarlo con lo puesto. Chloe dobló mi camisa con un gesto de asco y la tiró al cesto de la ropa sucia. No era solo la infidelidad, era el desprecio absoluto por cada parte de mi ser. Me odiaban. Me veían como algo infrahumano, un obstáculo molesto en su camino hacia la felicidad. Me escondí en mi estudio hasta que terminó la llamada, y esa noche, trabajé en el sitio web con una claridad y una rabia que daban miedo. Mi proyecto, como he empezado a llamarlo, está prácticamente terminado. Es mi única obsesión. No es una simple colección de capturas de pantalla, es un dossier meticuloso y devastador. He contratado un servicio de hosting anónimo y he diseñado la página con una plantilla minimalista y corporativa, porque quiero que la sordidez del contenido contraste con una presentación limpia e innegable. Cada conversación tiene una línea de tiempo, cada foto está geolocalizada si es posible, y he añadido breves notas contextuales. Para los clips de video más incriminatorios, he pagado por un servicio de transcripción profesional y he añadido subtítulos, para que no haya ninguna duda sobre las palabras que salen de sus bocas. He creado una dirección de correo electrónico con un nombre genérico y he programado el envío masivo a toda la lista de invitados para las 9:15 de la noche del día de la fiesta, justo después de que se sirva el postre y comiencen los discursos principales. No hay margen de error. He hecho pruebas, he comprobado los filtros de spam. Soy un puto experto en demoliciones digitales. Todo este proceso me ha mantenido cuerdo, me ha dado un propósito. Cada pieza de evidencia que catalogo es un ladrillo más en la tumba que estoy cavando para su reputación. La ironía del universo a veces es tan densa que casi te puedes ahogar en ella. Ayer, Richard y Eleanor me invitaron a cenar a su casa para, según ellos, afinar los últimos detalles de la celebración y agradecerte por ser un yerno tan maravilloso. Tuve que sentarme en su comedor opulento, rodeado de retratos familiares y muebles carísimos, y escuchar a ese par de farsantes durante 2 horas. Eleanor no paraba de hablar de cómo su matrimonio era un faro de luz y un ejemplo para la comunidad en estos tiempos de moralidad tan laxa. Pero el momento cumbre fue cuando Richard me puso una mano en el hombro,
me miró a los ojos con su falsa seriedad de hombre de Estado y me dio un consejo. Me dijo, Leo, muchacho, si quieres llegar a los 45 años de casado como nosotros, tienes que recordar una cosa, la comunicación lo es todo. Chloe es una mujer sensible, y necesita que seas un libro abierto para ella. La más mínima sombra de un secreto puede convertirse en un cáncer que pudre el matrimonio desde dentro. Tuve que clavar las uñas en la palma de mi mano debajo de la mesa para no estallar en una carcajada de loco. Estaba sentado allí, siendo el guardián del secreto que iba a convertir su vida entera en un puto cráter, mientras él me daba lecciones de honestidad. Solo sonreí, asentí y le dije que era el mejor consejo que me habían dado nunca. El coste de todo esto es enorme. Apenas duermo. Cuando lo hago, tengo pesadillas. He perdido casi 10 kilos y el café se ha convertido en mi principal grupo alimenticio. A veces me miro en el espejo por la mañana y me cuesta reconocer al tipo que me mira. Tengo ojeras permanentes y una tensión en la mandíbula que no se va nunca. El osito bonachón y sonriente ha sido reemplazado por este extraño de ojos fríos y cansados. Es como si el verdadero Leo estuviera encerrado en algún lugar muy profundo, y esta versión de mí, este avatar de la venganza, estuviera operando el cuerpo en piloto automático. La ansiedad es un nudo constante en mi estómago, pero debajo de ella hay una capa de calma absoluta, la calma de un hombre que ya lo ha perdido todo y, por lo tanto, no tiene nada que temer. No hay vuelta atrás. No quiero volver atrás. El tren ya ha salido de la estación, y yo mismo he puesto los explosivos en las vías. Lo único que queda es esperar el impacto. Y lo espero con una paciencia que jamás supe que poseía. Actualización 2. Ya está hecho. La guerra ha terminado y yo he sido el único que ha lanzado una bomba nuclear. Anoche fue la fiesta. Ahora estoy sentado en la habitación impersonal de un hotel en las afueras de la ciudad, viendo el amanecer y sintiendo un silencio en mi cabeza por primera vez en meses. Mi teléfono está en modo avión sobre la mesita de noche, después de haber vibrado sin parar durante horas como un animal moribundo. No sé qué siento. No es felicidad, no es alegría. Es una calma vacía y aterradora. Es la quietud que se encuentra en el epicentro de una devastación total. La noche fue un espectáculo surrealista de hipocresía. Llegué solo, diciéndole a Chloe que tenía que resolver un asunto de última hora y que la vería allí. Quería entrar en mis propios términos. El salón del club de campo estaba decorado hasta el ridículo, con cascadas de flores blancas y luces doradas por todas partes. Parecía una boda. La gente, vestida con sus mejores galas, se movía por el espacio con sonrisas tensas, bebiendo champán caro y participando en esa danza social de cumplidos vacíos y conversaciones triviales. Yo interpreté mi papel a la perfección. Abracé a Eleanor, que olía a laca y a perfume caro, y le dije lo radiante que estaba. Estreché la mano de Richard, quien me dio una palmada en la espalda y me dijo, este es el legado que dejamos, Leo. Una familia fuerte. Tuve que contener las ganas de decirle que su legado era un castillo de naipes podrido y que yo era el viento que estaba a punto de soplar. Encontré a Chloe y a Maya cerca de la barra, como era de esperar. Estaban pegadas la una a la otra, riendo con la cabeza echada hacia atrás, compartiendo una copa. Estaban en la cima de su mundo, arrogantes y seguras en su engaño. Cuando me vieron, Chloe se separó de mala gana y vino a darme un beso en la mejilla que se sintió frío y húmedo. Me preguntó dónde coño me había metido. Maya ni siquiera me miró, simplemente se dio la vuelta y pidió otra bebida. Durante la siguiente hora, las observé desde la distancia. Vi los roces disimulados de sus manos, las miradas cargadas de significado, los susurros al oído seguidos de risitas maliciosas dirigidas a otros invitados. Estaban tan absortas en su pequeño mundo de secretos que no tenían ni idea de que su universo estaba a punto de colapsar. Eran reinas en su propio baile de máscaras, sin saber que yo estaba a punto de arrancarle la careta a todo el mundo. El momento llegó, tal como lo había planeado. Después de una cena mediocre y carísima, el maestro de ceremonias llamó a Richard y Eleanor al pequeño escenario. Se tomaron de la mano, sonriendo a su público, bañados por la luz de un foco.
Richard tomó el micrófono y comenzó su discurso. Fue una obra maestra de autoengaño. Habló de 45 años de confianza inquebrantable, de construir un hogar sobre la roca sólida de la honestidad y de transmitir a nuestros hijos el valor de la integridad por encima de todo. Mientras hablaba, miró directamente a Choe, quien le devolvió una mirada de adoración filial que me revolvió las entrañas. Fue entonces, en el clímax de su perorata moralista, mientras la sala entera estaba en un silencio respetuoso y los camareros se preparaban para servir el postre, cuando me deslicé hacia un rincón tranquilo cerca de la salida. Saqué mi teléfono, abrí el borrador del correo, respiré hondo y presioné enviar. Al principio no pasó nada. Durante unos 30 segundos, el discurso de Richard continuó. Pero entonces, comenzó. Un único zumbido de un teléfono en una mesa cercana. Una mujer frunció el ceño y miró su pantalla. Luego, como una reacción en cadena, una plaga digital se extendió por la sala. Teléfonos vibrando y sonando en docenas de bolsillos y carteras. El murmullo de la multitud cambió. Ya no era de admiración, era de confusión. Vi a un hombre de negocios, socio de Richard, abrir el correo. Sus ojos se abrieron como platos. Se inclinó y le mostró la pantalla a su esposa. La expresión de horror de ella fue algo digno de un cuadro. Los susurros se convirtieron en un zumbido palpable. La gente ya no miraba al escenario, se miraban entre ellos, con las caras iluminadas por el resplandor azulado de las pantallas, como si estuvieran contando historias de fantasmas alrededor de una hoguera digital. Desde mi posición, tenía una vista perfecta de la mesa principal. Vi a la prima de Choe, la más joven, ser la primera de la familia en verlo. Se le cayó la mandíbula, literalmente. Se tapó la boca y miró a Choe con una mezcla de pánico y asco. Choe, notando el cambio de ambiente, sacó su propio teléfono con una expresión de fastidio, probablemente pensando que era una alerta del tiempo. Vi cómo su rostro pasaba por 5 etapas distintas en unos 10 segundos, confusión, curiosidad, incredulidad, una comprensión que le heló la sangre y, finalmente, puro y absoluto terror. Se quedó blanca como el papel, su sonrisa congelada se convirtió en una mueca grotesca. Levantó la vista y sus ojos buscaron los míos a través de la sala. Cuando me encontró, le sostuve la mirada y levanté lentamente mi copa de champán en un brindis silencioso. En ese instante, supo que había sido yo. El golpe final llegó cuando alguien, un tío lejano, se levantó, caminó hacia el escenario y le mostró su teléfono a Richard, que había dejado de hablar, confundido por el revuelo. El rostro de Richard se congestionó de una furia tan intensa que pensé que le iba a dar un infarto allí mismo. A su lado, Eleanor miró la pantalla, dejó escapar un chillido ahogado y sus ojos se pusieron en blanco antes de desplomarse en el suelo. El caos fue instantáneo y total. La gente se levantó de sus sillas. Algunos gritaban, otros se apresuraban hacia la salida, como si el sitio web pudiera contagiarse por el aire. En medio del pandemonium, con Richard gritando mi nombre y Choe congelada en su silla como una estatua de sal, terminé mi champán. Dejé la copa vacía sobre la bandeja de un camarero que pasaba corriendo y caminé tranquilamente hacia la puerta. Nadie intentó detenerme. La gente se apartaba a mi paso como si yo fuera portador de una plaga. Salí al aire fresco de la noche, subí a mi coche y conduje sin rumbo durante 1 hora antes de registrarme en este hotel. La bomba ha estallado. La onda expansiva ha arrasado con todo. Y ahora, en el silencio ensordecedor de las secuelas, solo queda esperar a ver qué intenta levantarse de entre los escombros. Actualización 3. Ha pasado un mes desde la noche que ahora los periódicos locales llaman el escándalo del Country Club. Un mes desde que prendí fuego al mundo de apariencias de la familia Palmer. Ya no estoy en ese hotel anónimo, he alquilado un pequeño apartamento amueblado en la otra punta de la ciudad, un lugar sin historia, sin recuerdos. Es mi purgatorio personal mientras los abogados se encargan de desmantelar legalmente la vida que una vez fue mía. Presenté la demanda de divorcio el lunes siguiente a la fiesta. Mi abogado, un tiburón llamado Davis al que me recomendaron por ser un bastardo sin corazón, casi se le saltan las lágrimas de alegría cuando le presenté mi evidencia.
Después de pasar 20 minutos navegando en silencio por el sitio web en el iPad de su oficina, se reclinó en su silla de cuero, me miró y me dijo con una sonrisa depredadora: «Señor Navarro, seamos claros. Esto no es una negociación de divorcio. Esto es una rendición incondicional. Ellos no tienen nada, y usted tiene el martillo de Thor en sus manos. Dígame qué quiere, y yo me encargaré de que lo consiga todo, y un poco más por los daños». La respuesta de Chloe ha sido un manual de desesperación y estupidez. Su primer abogado intentó una estrategia de ataque, enviando una carta amenazante sobre difamación, invasión de la privacidad y angustia emocional. El señor Davis respondió enviándole un único enlace al sitio web con el asunto: prueba A. No volvimos a saber de ese abogado. El segundo, al parecer más sensato, está intentando que lleguemos a un acuerdo silencioso, pero ya es demasiado tarde para eso. Personalmente, Chloe ha intentado de todo. Llamadas desde números desconocidos que corto al instante. Correos electrónicos lastimeros desde cuentas recién creadas que van directamente a la basura sin ser leídos. Incluso intentó usar a algunos de nuestros antiguos amigos en común como mensajeros, hasta que Davis les envió una sutil pero firme carta de cese y desistimiento que los asustó lo suficiente como para que dejaran de molestar. No quiero sus disculpas, no quiero sus explicaciones. Sus palabras no tienen ningún valor para mí. El único lenguaje que entiendo de ella ahora es el que se habla a través de nuestros abogados. Las consecuencias para las artífices de mi miseria han sido rápidas y brutales. La gran historia de amor entre Chloe y Maya se derrumbó bajo el peso de la realidad. Su romance se alimentaba del secreto, de la emoción del engaño y de su desprecio compartido por mí. Una vez que la luz del sol, en forma de humillación pública total, desinfectó su pequeña y sucia relación, se pudrió desde dentro. Me enteré por Davis, cuyo becario disfruta siguiendo los chismes, que tuvieron una pelea monumental. Se culparon mutuamente por el desastre. Chloe acusó a Maya de ser descuidada y de presionarla, y Maya le gritó a Chloe que todo era culpa de su estúpida necesidad de mantener el estilo de vida que yo le proporcionaba. Su fantasía no pudo sobrevivir al estrés de ser parias sociales sin un centavo. Maya recibió el golpe más rápido. La escuela privada donde trabajaba la despidió 2 días después de la fiesta, citando su cláusula de conducta moral. Su foto y su nombre están por todo el internet local. Es veneno. Nadie la contratará en esta ciudad. Por lo que sé, está viviendo en el sofá de una amiga, tan tóxica y despreciada como la mujer por la que arruinó su vida. Pero la caída de Richard y Eleanor ha sido la más espectacular. Su reputación no solo ha sido dañada, ha sido aniquilada, borrada del mapa. Richard fue forzado a renunciar a su puesto en la junta de la ciudad una semana después de la fiesta. El comunicado oficial hablaba de motivos familiares urgentes, pero todo el mundo sabía la verdad. Sus socios de negocios, esos hombres que le daban la mano con tanto vigor en la fiesta, ahora no le devuelven las llamadas. Varios acuerdos comerciales importantes que tenía en marcha se han evaporado. Era un hombre cuya única moneda era su buen nombre, y yo me he encargado de que esa moneda ya no tenga ningún valor. Eleanor, por su parte, ha sufrido un destino quizás peor. La fundación benéfica que era su vida, su identidad, la ha expulsado. La junta directiva emitió un comunicado anunciando una nueva era de liderazgo y le agradecieron sus años de servicio en una nota a pie de página, un insulto calculado y público. La mujer que vivía para ver su cara en los folletos de las galas benéficas ha sido completamente borrada de su propio legado. Han perdido su estatus, su poder, sus amigos y, lo más importante para ellos, la admiración de los demás. Son los protagonistas de una tragedia griega de su propia creación. Mi vida ahora es extraña y monótona, una rutina deliberada para no pensar demasiado. Me levanto, voy al gimnasio, hablo con mi abogado, como solo y veo series hasta tarde. He empezado a ir a terapia 2 veces por semana para procesar no solo la traición, sino también el hombre en el que me he convertido para poder sobrevivirla. No me arrepiento de lo que hice. Ni por un segundo. Fue un acto de autopreservación. Eran un cáncer y yo tuve que realizar una cirugía radical, amputar una década de mi vida para salvar el resto. Pero eso no significa que disfrute de la carnicería.
No me despierto cada mañana celebrando su ruina. Simplemente la acepto como una consecuencia necesaria, como el eco inevitable de la bomba que me vi forzado a lanzar. A veces me cruzo con gente que conocíamos. Desvían la mirada, fingen no verme. No sé si es por lástima hacia mí o por miedo a la asociación con el escándalo. Soy una especie de fantasma en mi propia ciudad, conocido por todos pero visto por nadie. La demolición está completa. Ahora empieza el largo y jodido trabajo de limpiar los escombros y ver si se puede construir algo nuevo en un terreno que ha sido completamente arrasado. Actualización 4. Han pasado 6 meses desde mi última actualización. 6 meses desde que el mundo que conocía se fracturó y las réplicas comenzaron a sentirse en toda la ciudad. Escribo esto desde un lugar diferente, no solo físicamente, sino mentalmente. El divorcio finalizó hace 2 semanas. El proceso fue, para mi sorpresa, increíblemente rápido y unilateral. La montaña de evidencia que presenté era tan abrumadora que el abogado de Chloe le aconsejó que no peleara absolutamente nada. Firmó los papeles sin rechistar. La cláusula de infidelidad y disipación de activos maritales en nuestro acuerdo prenupcial, esa que firmamos entre risas hace una década pensando que nunca la usaríamos, se convirtió en mi arma más letal. Me quedé con la casa, 2/3 de nuestros ahorros e inversiones, y mi dignidad. Ella se fue con su coche, su ropa y la vergüenza pública como su única compañera. Lo primero que hice como hombre legalmente libre fue poner la casa en venta. No podía seguir viviendo allí. Cada rincón guardaba el fantasma de una mentira. La semana pasada, un agente inmobiliario me llamó para decirme que teníamos una oferta sólida. Firmé los papeles sin dudarlo. Cerrar esa puerta por última vez se sintió como cerrar la tapa de un ataúd. El funeral de mi antigua vida ha terminado oficialmente. He mantenido un canal de comunicación muy esporádico con la prima de Chloe, la misma que me contactó después de la fiesta. No por morbo, sino porque ella fue una de las pocas personas de esa familia que me trató con una amabilidad genuina. A través de ella, he recibido el epílogo de la historia de los demás. La gran alianza entre Chloe y Maya se disolvió en un charco de recriminaciones y veneno, tal como se esperaba. La última vez que se vieron, según me contó la prima, fue en un supermercado barato donde tuvieron una pelea a gritos en el pasillo de los cereales, culpándose la una a la otra de sus vidas de mierda. Chloe, despojada de su colchón financiero, trabaja ahora de camarera en un restaurante de cadena a las afueras de la ciudad. Vive en un apartamento diminuto y ha perdido el contacto con casi todos los que una vez la adularon. Maya, por su parte, tuvo que volver a vivir con sus padres en su pueblo natal, una humillación definitiva para alguien que se jactaba de su independencia. Su carrera como maestra está acabada, y su nombre es sinónimo de escándalo en cualquier círculo profesional. Se odian la una a la otra casi tanto como yo llegué a odiarlas a ellas, lo cual tiene una cierta simetría poética. En cuanto a Richard y Eleanor, su caída ha sido silenciosa pero absoluta. Después del escándalo inicial, intentaron aguantar, mantener las apariencias, pero la mancha era demasiado grande. La vergüenza los siguió a todas partes. La gente cruzaba la calle para no tener que saludarlos. Vendieron su enorme casa en el barrio rico, esa fortaleza de su hipocresía, y se mudaron a un pequeño condominio en un estado vecino para estar más cerca de la hermana de Eleanor. Han desaparecido por completo de la vida pública. Su imperio social, construido sobre décadas de juicios morales y sonrisas falsas, se derrumbó en una sola noche. No son más que 2 ancianos amargados viviendo en un exilio autoimpuesto, atormentados por los fantasmas de la reputación que tanto les costó construir y que yo destruí con un solo clic. No siento ninguna satisfacción al saber esto. Simplemente siento, nada. Son personajes de un libro que ya he terminado de leer. Mi propio camino ha sido más complicado. La venganza, he descubierto, no es una cura. Es más bien una cauterización. Es un acto brutal y doloroso que quema la herida para detener la hemorragia, pero te deja una cicatriz enorme y fea. Las primeras semanas después de la fiesta, me sentí vacío. El plan que me había consumido durante meses se había completado, y de repente no tenía un propósito. Fue mi terapeuta quien me ayudó a entenderlo.
Me dijo, pasaste meses construyendo un arma y planeando el ataque perfecto. Ahora tienes que aprender a vivir en tiempos de paz. Y eso es lo que he estado haciendo. He reconectado con dos de mis viejos amigos de la universidad, a quienes había descuidado terriblemente durante mi matrimonio porque a Choe no le caían bien. La primera vez que quedé con ellos para tomar una cerveza y hablamos de estupideces durante 3 horas, sin juicios, sin segundas intenciones, casi lloro en el coche de vuelta a casa. Fue la primera vez en años que me sentía como yo mismo, como Leo, y no como el osito. Estoy aprendiendo a disfrutar de mi propia compañía. He retomado viejos hobbies que había abandonado. He llenado mi nuevo apartamento de libros y he empezado a pintar de nuevo, algo que no hacía desde antes de casarme. Los fines de semana, en lugar de ir a cenas aburridas y eventos sociales, cojo el coche y conduzco por la montaña. La soledad ya no se siente como un castigo, se siente como un espacio para respirar. No voy a mentir, hay días malos. Días en los que la amargura intenta volver a arrastrarse, en los que el fantasma de la traición pesa más. Pero son cada vez menos. La venganza no me devolvió los 10 años que perdí, ni borró el dolor. Lo que hizo fue darme el control de la narrativa. Me negué a ser la víctima silenciosa, el tonto del que se ríen a sus espaldas. Decidí ser el autor del capítulo final de esa historia, y escribí un final que, aunque violento, fue justo. Y eso me ha dado la paz necesaria para, por fin, empezar a escribir el primer capítulo de una nueva. Actualización final. Ha pasado más de un año desde la noche de la fiesta, y casi un año desde mi última actualización. Siento que les debo un capítulo final a todos los que leyeron mi historia en el momento más oscuro de mi vida. Escribo esto desde el balcón de mi apartamento, el mismo al que me mudé después de vender la casa, pero ya no se siente como un refugio temporal o un purgatorio. Se siente como un hogar. El sol está empezando a ponerse, y por primera vez en lo que parece una eternidad, no siento un nudo de ansiedad en el pecho al final del día. En su lugar, hay una sensación de calma, de una paz que me ha costado mucho ganar. El hombre que escribió ese primer post, lleno de una rabia fría y metódica, parece una persona de otra vida. Lo recuerdo, entiendo su dolor y sus motivos, pero ya no soy él. La vida, después de la demolición, ha sido un lento proceso de reconstrucción. Los primeros meses fueron de limpieza, terapia intensiva, trámites legales, cortar los últimos lazos con un pasado tóxico. Pero los últimos 6 meses han sido de construcción. He vuelto a pintar en serio, e incluso vendí un par de cuadros en una pequeña galería local, algo que me llenó de un orgullo simple y puro que el dinero nunca pudo comprar. He viajado un poco, solo, a lugares a los que siempre quise ir pero que siempre se posponían por alguna razón. He aprendido que la felicidad no es un gran evento explosivo, sino una acumulación de pequeños momentos de paz, el sabor de un buen café por la mañana, el silencio de una caminata por el bosque. Una conversación que te hace reír hasta que te duele el estómago. Y es en esa búsqueda de pequeños momentos que encontré la pieza que no sabía que me faltaba. Hace unos 7 meses, a través de uno de esos viejos amigos con los que reconecté, conocí a alguien. Se llama Isabella. Es arquitecta, es brillante, divertida y tiene la risa más honesta que he oído nunca. Empezamos a salir sin expectativas, con la cautela de 2 personas que ya han vivido lo suficiente como para saber que la vida puede ser complicada. Le conté mi historia desde el principio, unas semanas después de empezar a salir. Necesitaba que supiera quién era yo y por lo que había pasado. No omití los detalles feos, ni la brutalidad de mi venganza. Escuchó en silencio durante casi 1 hora, y cuando terminé, temiendo ver juicio o miedo en sus ojos, ella simplemente tomó mi mano y me dijo, sobreviviste a algo horrible y te negaste a que te destruyera. No estoy orgullosa de lo que tuviste que hacer, pero entiendo por qué lo hiciste. Y estoy sentada frente al hombre que eres ahora, no el que te viste forzado a ser entonces. Con ella, la comunicación no es un campo de minas, es un puente. No hay secretos, no hay juegos. Hablamos. De todo. Y en esa honestidad, estoy encontrando una forma de sanar que nunca creí posible. Tuve una última noticia del pasado hace un par de meses.
La prima de Chloe me llamó para despedirse, se mudaba a otra ciudad por trabajo. En esa última conversación, me dio el epílogo final que no había pedido, pero que de alguna manera necesitaba escuchar. Chloe sigue atrapada en la misma vida mediocre, trabajando en el mismo restaurante, sola. Aparentemente, intentó salir con algunas personas, pero el estigma de su historia en esta ciudad es imborrable. Es esa mujer. Está completamente distanciada de sus padres, a quienes culpa por la presión y la vida de mentiras que la llevaron a ese punto. Richard y Eleanor siguen en su exilio en Florida, dos fantasmas amargados que perdieron todo lo que les importaba. Y de Maya, nadie ha vuelto a saber nada. Simplemente se desvaneció. Escuché todo esto no con alegría ni con sed de venganza satisfecha, sino con una profunda e indiferente distancia. Son nombres de un pasado lejano. Su tragedia ya no tiene nada que ver conmigo. Al final, no me arrepiento de lo que hice. Durante mucho tiempo me pregunté si la magnitud de mi venganza me había dañado irreparablemente, si me había convertido en el monstruo que necesitaba ser para luchar contra ellos. Pero he llegado a entender que no fue un acto de maldad, fue un acto de soberanía. Ellos intentaron robarme mi dignidad, mi futuro y mi propia identidad, relegándome al papel del tonto en su elaborada obra de teatro. Mi venganza no fue para destruirlos a ellos, fue para salvarme a mí. Fue la única manera que encontré de gritarle al mundo y a mí mismo que yo no era ese personaje, que mi historia no iba a terminar con su humillación. Quemé su mundo hasta los cimientos porque era la única forma de asegurarme de que nunca más pudieran construir nada sobre mis ruinas. Gracias a todos los que leyeron y comentaron. En un momento en que me sentía completamente solo en el universo, este foro se convirtió en mi confesionario anónimo, el lugar donde pude dar voz a mi rabia sin ser juzgado. Cierro esta cuenta y este capítulo de mi vida para siempre. Por primera vez en más de una década, miro hacia el futuro y no siento miedo ni incertidumbre. Siento esperanza. Estoy en paz. Estoy feliz.